Bendición de la mesa. Bendícenos, Señor, bendice nuestro pan, bendice a los que han hecho posible lo que vamos a tomar. Haz que sepamos compartir con los que pasan necesidad. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleco Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al lunes 23 de febrero del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Mirandela, en el norte. Olguita, muy buenos días, el Señor les bendiga. Y Dios bendiga también a todos los que nos ayudan a compartir a través de las redes, las distintas redes, este video para, para evangelizar, para enseñar, para proclamar la palabra de Dios, para que muchos puedan venir a los pies del Señor. Dios les bendiga. Dios bendiga a los que se suscriben, a los que les dan like, a los que nos ayudan de una u otra manera. También a los que nos apoyan económicamente a través del NECI, que colocamos al final de la emisión, el 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papito Dios que derrame la gracia de su Santo Espíritu, que nos asista, que nos acompañe para que la palabra que demos, que compartamos, sea un buen alimento espiritual. Olguita, adelante, por favor. Muchas gracias, Norma. Muy buenos días. Dios me les bendiga a todos. Un feliz inicio de semana. Nos ponemos entonces en la presencia de Papito Dios para agradecer por este caminar en esta cuaresma que el Señor nos permite vivir. No es una cuaresma más, es un espacio en el que el Señor nos permite ir a su encuentro, en ese caminar de autodescubrirnos y descubrirlo a Él a través de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos darte gracias como siempre, Señor, infinitas gracias, Padre amado, por el regalo, Señor, de la vida, por este poder despertar, Señor, por este poder unirnos en familia espiritual, en esa familia, Señor, la que tú nos has sembrado en esta comunidad, Padre amado, para compartir, Señor, esta tu palabra que es nuestro alimento diario, mi amado Señor. Hoy te pedimos que envíes tu Santo Espíritu, Padre amado. Ven con tu fuego, ven a tocar nuestros corazones. Rompe toda dureza, toda indiferencia, toda distracción, mi amado Señor. Señor Jesús, hoy queremos escucharte, Señor. No queremos salir igual como iniciamos hoy. Que este compartir nos haga nuevos en ti, Señor. Háblanos, amado Señor, corrígenos, Señor, consuélanos y envíanos, Señor, en ese caminar dispuestos a servirte, mi hermano. Amén. Nos disponemos entonces a compartir la liturgia de la palabra y a escucharla con esos oídos dóciles y con ese corazón dispuesto. Del libro del Levítico. El Señor habló así a Moisés. Di a la comunidad de los hijos de Israel: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. No robaréis, ni defraudaréis, ni os engañaréis unos a otros. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor.
No daréis sentencias injustas. No serás parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel,
y no te asistimos? Él les replicará, en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos pedimos al Espíritu Santo que sea Él soplando sobre todos y cada uno de nosotros, nuestras mentes, nuestros corazones, para que esta palabra que acabamos de escuchar se haga vida en cada uno de nosotros y podamos compartir en este espacio lo que Él nos regala a cada uno. Bueno, mis hermanitos, a medida que el Señor vaya tocando, como siempre, nuestros corazones, podemos compartir este regalo que Él nos hace. Nancita, muy buenos días, adelante, bienvenida. Nuevamente, muy buenos días. Al atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Nos recuerda San Juan de la Cruz y hoy nos lo recuerda el Señor. Perdón, ¿se le cayó la señal a Nancita o es mi señal? Seguramente se Ahí, le cayó pero la como el señal. sistema molesta tanto por las obras allá, Vale. Sí, bueno, entonces si alguno, mientras ella puede ingresar nuevamente, si alguno quiere compartir, adelante. pues bueno, voy a participar yo. Buenos días, mis queridos hermanos. Eh, Me voy a referir a la primera lectura. Nosotros sabemos que el Señor todo el tiempo nos está educando y nos viene educando desde el confín de los tiempos. Aquí está los mandamientos como los conocemos de otra manera, ¿no? Eh, las normas que debemos tener, que debemos cumplir, que debemos acatar de manera natural, que debiera ser así, pero que todo el tiempo siempre alguien lo tiene que estar recordando porque como que nos salimos del redil como fácil. Aquí me toca universalizar, porque, por ejemplo, cuando dice que no robaréis, ni defraudaréis, ni os engañaréis unos a otros, pues infortunadamente hay que meter lo que, la palabrita que dije ahorita, universalizar, porque con nuestros gobernantes, pues sucede mucho. Se hacen elegir para proteger al pueblo, para manejar los bienes comunes y pues no se cumple. Entonces, es una de las maneras como el Señor tiene que estarnos recordando que todo lo que hizo es para nuestro bien. Esta creación es para nuestro bien. Nos dio una conciencia, una habilidad de manejar el bien y el mal y cómo lo hacemos nosotros. Entonces, por ejemplo, ponemos su sagrado nombre por delante para hablar bobadas, o sea, si uno es honesto con su palabra, con sus actos,
No tiene por qué estar metiendo al Señor. Basta con que uno sea correcto y su palabra tenga valor. En otra liturgia, otro día, volvía y ponía yo como el mismo tema, porque tuvieron que inventarse los documentos firmados y todo para un negocio, para una testificación ante una autoridad de una persona por otra y tiene que ir firmado y sellado, porque somos dados a que si por conveniencia o porque me paguen o qué sé yo qué, voy a testificar en contra de otros sabiendo que no es cierto lo que estoy diciendo. O sea, son muchas cosas, entonces me parece maravilloso y sobre todo el recorderis. El Señor tiene que estar ahí como eh, al pie del cañón, recordándonos lo que está bien y lo que está mal. Felizmente nosotros en nuestra liturgia y cada vez que nos adentramos más en la palabra, pues cada vez vamos venciendo un poquito mal el mal vivir, el practicar las cosas equivocadas. Es como siento que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén, así es. Y es esa invitación, esa exhortación que nos hace el Señor en ese camino de transformación que nos pide que hagamos a diario. ¿Qué otro hermanito o hermanita quiere compartir? Aquí estoy yo, volví. Ya volviste, bueno, bienvenida. Nada, el internet. Bienvenida. Bueno, decía yo, al atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor, decía San Juan de la Cruz. Y lo comparaba yo con una plantita. Yo cuando escuché este evangelio, por ejemplo, me he comparado con una plantita que tengo aquí, que tiene muy bonitas hojas verdes, están brillantes, permanecen, no están caídas, pero jamás me da flor. No, eso se demora, me dice la gente, jamás me da flor. Y hay cristianos o servidores o creyentes o católicos que nos decimos, entre comillas, que sí estamos ahí haciendo actos piadosos, cumpliendo estrictamente y psicorrígidamente todos los mandamientos, los sacramentos, pero en nuestra relación con el prójimo damos flor. Damos flor. San Juan de la Cruz, el Señor nos recuerda. Él no va a venir a decir, sí asistió a misa todos los domingos, hizo todos los actos litúrgicos, o los ejercicios, incluso hemos estado hablando, la semana pasada hablamos del ayuno, de la oración y de la misericordia, la ofrenda. De nada sirve el ayuno, incluso de nada sirve la oración. Y la tercera, que es la ofrenda, la misericordia al prójimo, nos lo recuerda el Señor. Aquí está separando los que sí ejercieron misericordia, empatía, compasión con el otro, y los que no, y los está separando. Los está separando. Y nos lo recuerda también a través de la primera lectura. Mire que él, de cierta manera, nos recuerda algunos mandamientos, más otros, pero todos encaminados en el amor, hacia la relación con el prójimo, hacia la relación unos con otros. En el ejemplo que estaba poniendo de la siembra, yo no siembro sola, yo le digo al vecino, a la familia, lo hago solo y espero dar fruto y compartir esa cosecha. Todo en relación con nosotros. Yo soy una de las que digo que mi relación con Dios se ve reflejar en la relación con los demás, con el prójimo, con todos. De nada sirven mis afanes del mundo por salvarme en este mundo, por mantenerme en este mundo, o incluso porque no sea castigado al final de mi vida, si yo no lo comparto con el prójimo, si no ejerzo la misericordia, si yo no tengo compasión, empatía. Dice, escuché una frase que me gustó mucho. El cristiano que
se preocupa demasiado por embellecer su alma y no es misericordioso con el prójimo, se convierte como en un narcisista espiritual. Narcisista espiritual, se enfoca en él mismo y no en el hermano. Entonces, que sea el Señor de verdad permitiendo que todo lo que hagamos, no está mal, el cumplir no está mal, ya lo hemos dicho, bueno lo uno sin dejar de hacer lo otro, pero que demos frutos y que ese fruto se manifieste especialmente en la relación con los demás. Muchas gracias. Amén, muchas gracias, Cita. Celina, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Olguita. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de su palabra, la palabra del Señor. Bueno, hoy encuentro que la invitación que nos hacen las lecturas es como hacer una introspección, como hacer un análisis personal. Aquí el libro de Levítico nos está enseñando cómo se manifestaba aquellos preceptos que el Señor entregaba al pueblo de Israel. Y estos no han pasado de moda, siguen ahí, ellos continúan, porque el Señor los creó para que su pueblo fuera creciendo y entendiendo el bien del mal. ¿Cómo son esas acciones cuando nosotros llevamos a cabo con respecto a los que nos rodean, con respecto a nuestras familias, incluso respecto a nosotros mismos? ¿Qué tan sinceros somos? ¿Cómo nosotros realmente compartimos el amor del Señor? Porque en todo esto se mide es el amor del Señor, la obediencia a su palabra, creer en estas verdades. Aquí es donde el Señor nos está enseñando y manifestando qué no debemos hacer, cómo debemos nosotros proceder. Y esa evaluación interior que nos hace el Señor, también nos la está enseñando el Santo Evangelio. Cuando nosotros lleguemos a contemplar la presencia del Señor, el Señor nos mirará con ojos de amor, de ternura, de compasión. Pero ahí es donde nosotros vamos a abrir el corazón para mostrarle al Señor qué tan obedientes fuimos, cómo cumplimos su palabra, de qué manera nosotros procedimos en aquellas situaciones que se nos presentaron en la vida, cómo atendimos a ese amor, cómo le correspondimos al Señor cuando estuvimos en estos momentos difíciles y los demás que nos unimos en comunidad también pasaron por ahí. Señor, aquí es donde descubrimos nuestra alma, nuestro interior, para presentárselo al Señor. Y de esto vendrá entonces cuando el Señor nos dirá cuál es el lugar al que nosotros nos corresponde. ¿Por qué? Por nuestra actitud, cómo le correspondimos al Señor. Y todas estas actitudes se ven reflejadas cuando nosotros decimos, Señor, tus palabras son espíritu y vida. Cuando tenemos esa fe firme, esa convicción de que el Señor en todo momento nos acompaña, nosotros le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos dé esa fuerza para poder entender cuál es el camino recto. Señor, si nos equivocamos, ábrenos la mente y el corazón, ilumínanos una manera de cómo debemos nosotros corregir aquello que hemos hecho mal, aquello en lo cual, además de haber actuado mal, nosotros también tenemos que ser compasivos y misericordiosos como nos lo enseña el Señor. Amén. Gracias, Olguita. Amén, sí, así es. ¿Qué otro hermanita quiere ir compartiendo ese regalo que hace a diario, esta palabra tan maravillosa que el Señor nos da? Mientras nos animamos, bueno, hoy definitivamente, como lo han dicho mis hermanitas que allá pasaron, la palabra del Señor hoy nos habla con claridad. Y la verdad que no es una palabra suave, es una palabra que nos confronta.
Es una palabra que nos exhorta en ese camino de la transformación, y es muy, muy acorde a este caminar en la Cuaresma que iniciamos. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles, tiempos de confusión, tiempos de desconocimiento, tiempos en que hay paradojas, hay contradicciones, porque a pesar de que hay muchísima información por las tecnologías y todo, hay tanta información que nos confunde, hay tanta información que solo se utiliza la gran mayoría de veces para dañar, pero hay poco amor, poca misericordia. Hay tantas opiniones que se dan a diario, escuchamos en los medios de comunicación, en lo que vemos por redes sociales, de unos, de otros, que denigran, que dañan, pero no notamos la compasión, no nos detenemos a mirar lo bueno que hay en el otro, sino todo el tiempo es a juzgar, a dañar. Como ya lo habían dicho, hay mucha religiosidad, ese cumplir desde lo externo, de cumplir con el compromiso que tenemos, entre comillas, de como cristianos católicos, de asistir a toda nuestra vida sacramental, pero no hay un compromiso real. Y hoy el Señor nos está mostrando como ese hilito, como esa claridad que nos da desde esta primera lectura en la que ya han mencionado mis hermanitas, y es que es como un recorderis de varias cosas importantes. Es una invitación a ser santos como lo es Él, pero en esa santidad no nos está invitando a solo estar yo en mi oración personal, solito, sino a vivir en comunidad, a vivir en familia. Esa santidad se va especificando en el servicio, en mis acciones, se va traduciendo en mis acciones. Habla del no mentir, habla del no robar. No solamente robo cuando quito cosas materiales, cuando hay corrupción en las diferentes esferas que nosotros vemos a nivel social, político y económico. También yo robo cuando denigro al otro, cuando juzgo mal al otro, cuando le quito su dignidad, cuando oprimimos al otro, ya sea mi empleado, ya sea mi compañero de trabajo, ya sea el mismo familiar, el esposo, la esposa, los hijos, cuando no sabemos ver hasta dónde van los derechos del otro y dónde van los míos y dónde comienzan los del otro. Cuando guardamos rencor, que no se apague el día sin que yo me perdone con el que viene, sin el que yo deje de guardar todas esas espinitas que van enconando mi corazón, que van enconando mi mente, que van envenenando todo mi ser. Y cuando se nos olvida que debemos amar al prójimo como nosotros mismos, que ese es el mandamiento que nos deja Jesús, que ese es el mandamiento que Él ha venido predicando y que fue dejando y desde hace más de 2000 años. Es la tarea que tenemos todos los que le seguimos, los seguidores del camino. La pregunta es, ¿nos amamos nosotros lo suficiente para poder amar al otro? ¿Qué áreas de nuestra vida nos están impidiendo ese reconocernos como hijos de Dios, esos hijos amados? Y al reconocernos amados, poder amar al otro. Esa invitación del Señor a la santidad no es esa santidad a rezar todo el tiempo, a estar con camándula en mano, a estar en esa religiosidad falsa a veces, sino es la que se traduce en ese servicio, en esas acciones concretas que hacemos a diario con los prójimos que tenemos al ladito, con los compañeros de vida, con los familiares, los hijos, los hermanos, los tíos, los abuelos, los padres, de la manera como hablamos del otro cuando no está presente, sobre todo, de la manera cuando respondemos a las ofensas, de esa manera como nosotros manejamos nuestro dominio propio, como dejamos que sea el Espíritu Santo actuando en nosotros, en ese dominarnos a nivel personal. Esa santidad comienza en ese caminar cotidiano. A veces creemos que los santos son aquellas personas que hicieron cosas imposibles, ¿no? Los santos también tuvieron una vida como la de nosotros.
desde el pecado, desde el errar, desde el fallar, solo que perseveraron. Y esa es la invitación del Señor que nos hace a diario, sean santos como yo, perseveremos, que revisemos en nuestros corazones si todavía tenemos resentimiento. Esta época de la Cuaresma, iniciar en este caminar, es una bonita invitación, pero no para que se nos quede la reflexión en el pensar, sino en que si yo encuentro que hay algún resentimiento, que hay algo que perdonar, que hay alguien a quien pedirle perdón, lo hagamos. Convirtamos eso que nos queda acá, esa reflexión, en una acción concreta. También revisemos nuestras vidas. Estamos viviendo vidas dobles, vidas incoherentes. El Espíritu Santo hoy de verdad que está haciendo haciéndonos esa invitación a que limpiemos nuestra vida a través de este salmo que nos lo dice el Señor, que la palabra del Señor es espíritu y vida. En medio de toda la situación que nosotros vivimos, de tanta injusticia, de tantas situaciones que cada uno de los que nos escuchan está pasando, porque todos, cada uno, llevamos nuestra propia cruz, eso siempre lo sabemos. Por eso el Señor nos invita a que esa cruz la llevemos con Él. Y a entender que a pesar de todas las circunstancias por las que estamos viviendo, esa palabra de Él sigue siendo luz, sigue siendo vida, que nos instruye, que nos alegra, que nos limpia, dice, nos da luz a los ojos y que nos mantiene en Él. La pregunta será hoy es si estamos dejando que esa palabra transforme nuestro carácter. Yo personalmente lo hago y la invitación es a que lo hagamos cada uno. Si estoy dejando que esa palabra transforme mi carácter, porque no es solo escucharla, y escucharla a diario, compartir la liturgia, ir a la Eucaristía, escucharla, pero una vez salimos del grupo de oración, una vez salimos de la liturgia, una vez salimos de la Eucaristía, volvemos a ese mundo, a vivir la vida normal, sin acordarnos de lo que hemos escuchado, sino que realmente se haga vida, que nuestro corazón realmente se haga ese corazón de carne como el del Señor. Esta palabra no solamente es para esa emocionalidad, para vivir bonito y que en el momento como que siento y me da el llanto y me da como la angustia y bueno, como que siento que el Señor me tocó, sino esta palabra el Señor nos está exhortando es que realmente Él quiere nuestra conversión, Él quiere ese cambio real en cada uno de nosotros, que se nos note, que realmente estamos encaminados a Él, que se nos note que le estamos siguiendo, que le estamos escuchando. Y aquí pues aterriza todo en el Evangelio, es súper claro, y aunque pareciera que sí, y parece, ¿no? Es esa exhortación y en la que el Señor está como haciendo un juicio, también nos invita a que toda esta palabra que Él nos regala se haga vida en el hermano, en el prójimo, en el más necesitado, en aquel que tiene hambre, en aquel que está enfermo, en aquel que está en la cárcel, en aquel anciano abandonado, en aquel el vecino, por difícil que sea, porque tenemos vecinos difíciles, o aún más, quizás los vecinos difíciles seamos nosotros, en aquellos familiares que a veces nos sacan de quicio, o vuelvo la torta, como decimos en un lenguaje coloquial, o quizás seamos nosotros ese familiar que saca de quicio al otro, en aquel hermanito de comunidad que más me necesita, que de pronto chocamos, que no tenemos las mismas formas de pensar, las mismas formas de liderar, de actuar, pero que sin embargo él y yo necesitamos esa misericordia, es estar ahí es que nos invita el Señor, en aquel que nos ha herido, porque amar al que nos ama y con el que estamos felices, eso es muy fácil, pero aquel que me ha herido, que me ha causado dolor, que me ha ofendido, es lo más difícil. Entonces, este juicio final no será sobre todas aquellas situaciones o emociones espirituales, sino sobre esas obras concreticas, dice el Señor, porque podemos hacer rosarios hermosos, alabar, cantar, todo es espiritual muy lindo. Pero si no ponemos todos estos dones que el Señor nos regala en servicio del otro, pues nada hemos hecho.
Dice el Señor que misericordia quiero, no sacrificios. Y como también lo dice en su palabra, bueno, lo uno, sin dejar de hacer lo otro. Entonces hoy la invitación real para cada uno de nosotros es preguntarnos también, ¿estamos ignorando a alguien? Por difícil que sea, porque me haya ofendido, ¿estará bien que yo esté haciendo eso? ¿A quién debemos perdonar? ¿A quién debo pedirle yo perdón por lo que le he ofendido? En ese ser indiferentes también ante el que necesita, porque a veces nos dedicamos solo a pensar y a pedir por mí, por los míos. Y nos quedamos en el yoísmo. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda un poquitico. Dice por ahí el refrán, también para mí. Yo pido, yo intercedo por todos. Yo me uno a la situación del que está pasando esa necesidad, a veces ni siquiera con los cercanos, con los familiares, con los hermanos de la comunidad, con los compañeros de trabajo. Se nos olvida. Si alguien no viene, ¿por qué no viene? ¿Qué estará pasando? Una llamada, un simple hola, ¿cómo estás? Pero no ese hola, ¿cómo estás? De superficialidad, sino realmente de interesarnos por el otro, de estar ahí con el otro. Es mirar que nuestra fe no solo sea desde de esa emocionalidad espiritual, sino de esa práctica concreta, diaria, que nosotros vivimos desde la cotidianidad de nuestra vida. Es a amar con hechos concreticos. Y de esa manera, no solamente sentimos la presencia del Señor, sino que la llevamos al otro que quizá está necesitando de Él, fuera, a salir de esta zona de confort de mi casa, de mi vida, para ir traspasando esas barreras. Porque el Señor lo dice en su palabra, que cuando nos ocupamos del otro, cuando nos ocupamos de su obra, Él se ocupa de las nuestras. Entonces, como tareita, que sean en esas obras concretas, miremos quién de nuestra comunidad. Yo escuchaba a Amparito, tal vez en la homilía del sábado, que ella decía eso, ese cambio de ese día domingo que es para entregar al Señor, que ella antes lo entregaba para su negocio. Cuando entendió lo importante que es dedicárselo al Señor, ella hace esas obras, visitar a un enfermo, acompañar al que de pronto está solo, y ese es la invitación del Señor, visitar, de pronto recoger mercado, llevar a quien lo necesita, orar por alguien que está, interceder por él, que está enfermo, reconciliarnos con alguien. Es en eso, es en esos hechos concretos que el Señor nos está hablando hoy. Y así caminar es iniciar ese camino de la santidad que Él nos pide a diario. Amén. Yo le doy la palabra nuevamente a Norman, bienvenido. Ay, Yanira tenía su manito arriba. Buenos días, queridos hermanitos. Yo les quería decir de que, bueno, en el primer lectura, que era el de los Levíticos a Moisés, el Señor hablaba a Moisés, ¿no? Entonces ahí, pues, Él está dándole como las instrucciones, nos enseña cómo y de dónde y cómo podemos coger todos esos mandamientos explicados muy minuciosamente, muy ordenadamente, muy correctamente y de una manera como para que nosotros la entendamos y para que la grabemos y de esa manera nosotros podamos actuar y asimismo poder enseñar y asimismo poder aprender. Con un lenguaje como fácil para nosotros que podamos entender, porque está dando como esos parámetros de poder llegar a ser santos como Él. En sí, también está explicando, pues como ya dije, en un orden muy, muy bonito y muy, muy entendible.
En el Salmo, pues él resalta la perfección de Dios, lo que Él es, que Él es todo, y cuando le obedecemos y somos justos, pues ahí encontramos que asimismo como Él es tan grande y tan lleno de poder, así Él también se abaja a poder tener ese lenguaje para podernos enseñar y podemos que nosotros entendamos todo lo que Él quiere como es en sí, son sus mandamientos, o sea, muy en orden. En el Evangelio nos está diciendo que es lo que nos vamos a enfrentar en el día de nuestro juicio, que si no fuimos e hicimos la tarea juiciosos como lo que Él nos enseñó, nos instruyó, pues ahí vamos a tener nuestra paga. Ahí vamos a decir si fuimos de la derecha o fuimos de la izquierda, los que estuvimos en ese estado. Entonces yo acá decía, bueno, el Señor dice que a sus pequeños, y pues yo miré y que sus pequeños, pues ahí me está diciendo, pues yo me imaginaba que eran los niños o algo así, pero no, se refiere es a los más vulnerables, humildes y necesitados, tanto físicamente como espiritualmente, siendo un llamado a la compasión, la humildad y la protección de los más marginados. Entonces, bueno, también eso, entonces aquí también, pues yo me acuerdo de mi abuelita, que ella era una campesina del campo y a su casa a ella le llegaban muchas personas sordas o sea, que tartamudas a la casa, no sé por qué siempre allá les llegaban así, los trabajadores eran así. Y yo decía, pero mi abuelita, ¿por qué les entiende tanto? O sea, porque ya y eso es, llegaban ellos y eso era, ay, mandaba que por favor los atendieran, todo eso, y tenía una facilidad como para explicarles qué tenía que hacerles, qué tenía, y los trataba como si fuera una persona normal. No tenía, entonces yo ahí me acordaba de eso y yo, qué tan bonito, porque eso fue como un ejemplo para nosotros poder mirar a todas las personas con, digamos, deficiencias físicas o deficiencias cognitivas y eso, pero ella tenía como esa manera de poderse entender con ellos igual, les daba de comer y era, mejor dicho, los atendía y los sentaba y les daba para que llevaran y todo. Entonces, pues ahí eso me acordó de eso. Gracias, esa es mi opinión de hoy. Gracias. Intervención. Lo que el Señor me dio. Gracias, Feliz. Dios te bendiga. Norman, adelante. Gracias, Olguita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Ayer domingo, el Señor Jesús era tentado en el desierto y era tentado en tres áreas: en el tener, en el poder y en el placer. Y esa es la tentación del ser humano, siempre. O esas son las tres tentaciones básicas y fundamentales del ser humano. El tener. Siempre queremos tener más. Si yo tuviera, si yo tuviera, si yo tuviera, sería feliz, sería feliz, sería feliz. En el poder. Vean ustedes que hoy en día la gente cree, el pueblo cree, el vulgo cree que la gente va por la plata y solo por la plata. Y eso tal vez era antes. Hoy en día la gente no va por la plata, la gente va por el poder que les da la plata. Y sí, claro, el ser humano hoy en día hace lo que sea necesario por tener plata, pero no es por tener plata, es por tener el poder. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, una dictadura en un país no se fundamenta en la riqueza que tengan, se afianzan en la riqueza, pero lo que les importa es tener poder, mucho poder. Poder para oprimir, poder para explotar, poder para callar, poder, el poder. Y si lo colocamos en minúscula, en pequeñito, pues uno se da cuenta que hay muchas acciones del ser humano, muchos comportamientos del ser humano, que ni siquiera le producen dinero ni le producen
plata, pero si les da un lugar de poder, son felices, son felices. No, yo quiero que me nombren director, yo quiero que me nombren gerente, así no sirva para un carajo, pero si me dan ese poder, ya soy feliz. Entonces, por un lado está el tener, por otro lado está el poder y por otro lado está el placer. Y obviamente cuando se tienen los dos primeros, casi siempre desemboca en el tercero, es decir, en el desorden, en los desórdenes carnales, en los desórdenes sexuales, o sea, en una cantidad de desórdenes. Ese es el hombre de hoy en día, ese es el ser humano de hoy en día, el ser humano que quiere tener poder y placer. Y la palabra de hoy nos está diciendo todo lo opuesto, todo lo contrario. Como yo les digo a ustedes, el contraste, que de alguna manera es renunciar, es soltar. Creo que Nancy lo dijo, bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces, el ser humano tiende a los extremos, o se van al extremo del tener, del querer y del placer, del poder y del placer, o se va al extremo de pronto de decir, yo no quiero nada para mí, yo renuncio a todo, yo lo suelto todo. Y puede volverse un ermitaño. Es posible que se pueda volver un ermitaño, un cuzumbo solo, un llanero solitario por allá, solito él. Y pues lo que la palabra de Dios nos está diciendo es, de alguna manera, es el justo equilibrio. Es el justo equilibrio, la conciencia del equilibrio. Todos necesitamos, todos necesitamos tener, todos necesitamos algo de poder, todos necesitamos algo de placer. Y yo creo que Dios no va en contra de eso. Lo que pasa es, la pregunta que yo me haría es, ¿cuáles son los caminos que estamos utilizando para acceder a eso? ¿Cuáles son los caminos que estamos utilizando para acceder a eso? ¿Cuáles son los caminos? ¿Estamos pasando por encima de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, si lo quieren tomar de esa manera? ¿Estamos pasando por encima de la dignidad del otro? ¿Estamos pasando por encima de los derechos del otro, como lo decía Olguita? ¿Estamos pasando por encima estamos pisoteando? ¿Estamos pasando aún por encima de nuestra propia dignidad, de nuestro amor propio? ¿Estamos pasando por... ¿Qué estamos destruyendo? ¿Qué estamos dañando? ¿Qué estamos dañando? A costa de... Y es que la gente hoy en día no calcula eso. No calculamos, no. Lo que importa es que yo tenga, lo que importa es que yo tenga el tener. Lo importante es que tengamos, los demás no nos importan. No nos importan. Me disculpan, voy a dar un ejemplo. Con tal de que a mí me suban el sueldo, a mí no me importa cuántos desempleados más haya en el país, cuántos negocios cierren, cuántas microempresas quiebren. No me importa. No nos importa. Por beneficiar a 600.000 personas aproximadamente que hay en Colombia, tiramos a la borda millones de personas. Entonces, a eso se le llama egoísmo, egoísmo. ¿Contra qué va la palabra de Dios hoy? ¿Contra qué va la primera lectura hoy? El Evangelio, contra ese egoísmo, en donde yo soy el centro, en donde soy primero yo, segundo yo, tercero yo, quinto yo y lo que sobre para mí. ¿Para qué es la cuaresma? Para romper con eso, para romper con eso, para abrirnos, y les digo, abrirnos
a nosotros mismos en la oración, abrirnos a Dios en el ayuno y abrirnos a los demás en la caridad, en la limosna, en la ofrenda, en el diezmo. Vean, mis hermanos, no hemos entendido, no hemos logrado entender la matemática de Dios. Ustedes lo dijeron, las lecturas de hoy son supremamente sencillas. Son muy sencillas de entender, son fáciles de entender. Pero ¿qué no hemos entendido? No hemos entendido el alma, el espíritu de la ley, no lo hemos entendido. Y el espíritu de la ley o la matemática de Dios es que entre más busco que los demás estén bien, mejor voy a estar yo. Solamente en la medida en que la comunidad, la sociedad está bien, solamente en esa medida puedo estar bien yo. Si yo no busco, si yo no logro que mis congéneres estén mejor, yo no voy a estar mejor. Entonces, al cielo, ¿quiénes van a ir? ¿Quiénes entran al cielo? Los religiosos, los que se han llenado de prácticas religiosas. No. Es más, los que dicen y creen cumplir los mandamientos rigurosamente. No. Al cielo van a entrar los que piensen o que tengan una mentalidad comunitaria, los que tengan una mentalidad social, los que tengan una mentalidad del bienestar de la mayoría, de la mayoría. Repito, de la mayoría, el bienestar de la mayoría. Que todos tengan que comer, que todos tengan un trabajo digno, que todos tengan salud, que todos tengan la posibilidad de vivir, que todos tengan la posibilidad de vivir y de vivir de la mejor manera posible. Una mentalidad social, no una mentalidad egoísta, centrada en mí mismo, sino centrada en el otro. Esto no tiene nada que ver con socialismo, ni con comunismo, ni nada de eso. Todo lo contrario, mis hermanos, todo lo contrario. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que procurar entender el alma de la palabra, el alma del texto. Dios quiere que abramos el corazón, que demos espacios. Hoy de manera particular, que le demos un espacio a quienes, a los demás. ¿Fácil? No, no es fácil. Nuestra cultura nos ha educado en el egoísmo, en el egocentrismo, en el individualismo. En eso nos ha educado nuestra cultura. Y cuando alguien viene y nos ayuda a abrir los ojos y a entender que lo realmente importante es el bienestar de la comunidad, el bienestar social, el bienestar de todos, el bienestar de la mayoría. Tal vez no se alcance el bienestar de todos, pero mientras la gran mayoría, la gran masa esté bien, nosotros vamos a estar bien. Y el ejemplo de Jesucristo, el mejor ejemplo es Jesús, que renunció a su trono en el cielo, que renunció a su propio bienestar, a su propia paz, a su propia tranquilidad y a su propia salud, para morir colgado en un madero y darnos a nosotros desde esa cruz todo lo que necesitábamos. Pidámosle a Papá Dios que nos ayude a descubrir el alma del texto, que nos ayude a descubrir la esencia de la palabra. Si los demás no están bien, yo no puedo estar bien. Si la mayoría no está bien, yo no debo de estar bien. Pero si trabajo porque la mayoría esté bien, porque se puede tener la otra actitud y es, no, yo no hago nada, ni en bien, ni en mal de los demás. No, sí hay que trabajar por el bien de los demás. Hay que moverse, hay que poner manos a la obra, hay que ser práctico.
Y entonces, pues ahí tenemos una cantidad de recomendaciones, sobre todo en la primera lectura, tenemos una cantidad de recomendaciones que nos pueden ayudar muchísimo a pensar en eso, ¿sí? Porque comienza hablando de la santidad, pero de alguna manera nos está diciendo cómo podemos alcanzar esa santidad. No explotarás, no maldecirás, no dirás sentencias, no dictarás sentencias injustas, no andarás difamando a nadie, no odiarás, no te vengarás. En fin, no se trata entonces de dejar de hacer o de no hacer nada, sino de hacer lo que más se pueda por el bien de la mayoría, por el bien de todos. Abramos nuestro corazón, pidámosle a Papá Dios que nos dé luz, sabiduría, entendimiento y que podamos romper esa burbuja en la que la sociedad nos ha metido, ¿sí? Las ideologías, las falsas narrativas. Escuchaba ayer una frase que me llamó mucho la atención y es que el cuento mata las cuentas. El cuento mata las cuentas. El cuento mata las cuentas. Y entonces, no sé, un ejemplo chiquitico. Ustedes me dan una plata para hacer un mandado y yo me gasto la plata. Y cuando me los encuentro me piden cuentas y yo les echo mi propio cuento. No, fue que pasó esto, que aquello, que lo otro, y el cuento terminó matando las cuentas. La gran mayoría de nosotros quisiera contar las cuentas o que nos dieran cuentas, pero el cuento termina matando las cuentas y creemos que al cielo vamos a llegar a hacer lo mismo y que vamos a llegar al cielo a decir al Señor, no, pues yo sí hubiera querido ser bueno, Señor, yo sí hubiera querido trabajar por el prójimo, yo sí hubiera querido ayudar a los demás, pero la verdad no, pues esto, aquello, lo otro, el tiempo, la salud, no pude, no y creemos que a Dios, como con el mundo y como con la sociedad, no lo vamos a comer al ave. La pregunta entonces concreta es, hoy, ¿qué vamos a hacer por construir una sociedad mejor, una comunidad mejor, una iglesia mejor? ¿Qué vamos a hacer? Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Amén, Norma, muchísimas gracias, Dios le bendiga. Bueno, nos le damos gracias a Papito Dios por este espacio que Él nos permite, por este espacio en el que podemos reunirnos en torno a su palabra, en torno a ese alimento que Él nos da. Mi amado Señor, hoy te queremos pedir perdón, mi Señor, por tantas veces que te hemos ignorado en el rostro del necesitado, Señor. Señor, te pedimos que nos des un corazón nuevo, un corazón fortalecido en ti, mi amado Rey, un corazón que te ame a ti, Señor, porque amándote a ti nos sentimos amados y podemos amar a los demás, mi amado Rey. Señor, quita la indiferencia, rompe el egoísmo, que sea tu Espíritu Santo el que encienda en todos nosotros ese fuego de ese amor activo, que nuestra fe sea viva, sea concreta, sea transformadora, mi amado Rey. Haz de esta nuestra bella comunidad, mi amado Señor, una comunidad santa, no por lo que dice, Señor, sino por la forma como ama y por la forma como actúa. Mi reina bella, mi princesa encantadora, Virgen María, esta mamita que desde el cielo siempre intercede por todos y cada uno de nosotros, a ti te queremos dar las gracias por estar ahí siempre presente, por llevarnos de tu mano en esa sencillez, en ese actuar, en ese amor profundo, a estar siempre a los pies de tu Hijo amado. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que en todos los actos de nuestra vida busquemos el justo equilibrio. Amén. amén. Bueno, le pedimos la bendición a Papito Dios para que sea Él acompañándonos en todo lugar, en todo momento, y
regalándonos no solo a nosotros, sino a los nuestros, esa cobertura espiritual que tanto necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias entonces a todos por compartir con nosotros acá. Les invitamos también a encontrarse de manera presencial en los diferentes lugares a donde como comunidad hacemos presencia. Los días lunes en Zubia y en Fusagasugá, los martes en el Eduardo Santos, los días miércoles en el barrio San Cristóbal Sur, los días jueves en Castilla, los días viernes en Arborizadora Alta, en Bosa y el sábado en el barrio Mirandela Norte. Como siempre les decimos, los esperamos con los brazos abiertos para compartir la palabra del Señor, para alabar, para bendecir, pero sobre todo para prepararnos en ese caminar en el servicio al Señor. También les invitamos a unirse a este compartir de la palabra, de la liturgia, todos los días de lunes a sábado en el horario de las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde en el espacio que tenemos de intercesión a través del Santo Rosario, en el que nos unimos como comunidad a muchas comunidades orantes para interceder, para clamar por todas las necesidades, no solo nuestras, sino de toda la humanidad. Invitados, y como siempre les decimos, que sea el Señor actuando en cada uno de nosotros. Infinitas gracias damos también a aquellos sembradores que con semillitas económicas, esas semillitas de amor, hacen posible que esta labor que como comunidad hacemos se pueda ir ampliando, se pueda ir llevando cada día más a más lugares y hacer presencia en más comunidades, personas que necesitan escuchar ese aliento de la palabra del Señor. Dios les bendiga y les multiplique al 100%. Bueno, mis hermanitos, entonces nos despedimos, no sin antes darles las gracias por esa perseverancia, por ese siempre acompañarnos, y les decimos que, como siempre, la invitación es a perseverar en el Señor y a ser esos embajadores del amor, de la alegría, donde quiera que el Señor nos presente. Un abrazo fraterno a todos en Cristo Jesús y en Él estaremos. Un feliz día.